Desde Miraflores, presidenta encargada Delcy Rodríguez juramenta el nuevo gabinete ejecutivo. Reforma minera. Asamblea Nacional discutió reforma de la Ley de Minas en sesión ordinaria. Riña carcelaria. Un recluso muerto y 2 heridos tras enfrentamiento en la cárcel de Coro. Beneficio denegado. Foro Penal denuncia que se le negó la amnistía a los policías del caso Puente de Aguno del año 2002. Solicitan chequeos inmediatos. Familiares de privados de libertad denuncian condiciones de los detenidos frente a la sede del Ministerio Penitenciario. Choferes sancionados. Consejo Municipal de San Cristóbal multa a 28 transportistas por maltrato al usuario. Abuso familiar. Detienen a un sexagenario por presuntamente abusar sexualmente de su propia hija de 15 años, en Tinaquillo. Alerta roja. Más de 2.500 familias afectadas al occidente de Bogotá tras desbordamiento de ríos y quebradas. Agua que ha tomado las vías y viviendas. Enviados a la horca. Irán ejecuta a los 3 primeros condenados por su participación en las protestas de enero, tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la emisión estelar de Noticias Venevisión. Y de inmediato vamos a revisar todo lo que ha sido noticia hasta esta hora. Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, juramentó a los nuevos ministros y autoridades que se integran al gabinete ejecutivo. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir las leyes de nuestra patria y hacer respetar las facultades que se les están otorgando el día de hoy por la felicidad de nuestro pueblo. ¿Lo juran? Bueno, si así lo hicieren, que Dios y nuestra patria se lo recompense, si no, que os lo demanden. Quedan ustedes investidos como ministros, ministras y como vicepresidente sectorial. Durante su jornada, la mandataria encargada también recibió al alto mando militar saliente, acompañada del nuevo ministro para la Defensa, Gustavo González López. En el encuentro estuvo presente el general en jefe Vladimir Padrino López, a cuya gestión la mandataria encargada hizo referencia al reconocer su trabajo al estar frente a la cartera ministerial durante más de una década. Y precisamente en el Palacio de Miraflores, la mandataria encargada también se reunió con la delegación del Senado estadounidense. Durante el encuentro estuvo presente la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, mientras que por la delegación venezolana asistieron Félix Plasencia, jefe de la misión designado de Venezuela en el país norteamericano, y Oliver Blanco, viceministro para Europa y América del Norte. Recordemos que en los últimos días el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también sostuvo un encuentro con Laura Dogu y demás miembros de la delegación, donde abordaron temas diplomáticos y de alianzas entre ambas naciones. Y Estados Unidos rebajó el nivel de la alerta para viajar a gran parte de Venezuela, y que queda ahora en la categoría 3. ¿Pero qué significa esto? Bueno, reconsiderar su viaje, reflejando la mejora en las condiciones de seguridad en territorio venezolano a consideración del gobierno del presidente Donald Trump. Estados Unidos incrementó el pasado diciembre la alerta de viaje para Venezuela a la categoría 4, un nivel que aún así el Departamento de Estado estadounidense va a mantener activado en estados de la nación caribeña. La diputada ante la Asamblea Nacional, Nora Bracho, detalló que en la reunión con los senadores de Estados Unidos abordaron las liberaciones que se han producido en Venezuela bajo la ley de amnistía. Vamos a escuchar.
No, simplemente la reunión fue de información, de un poco para saber cómo estaba el tema político, cómo está el tema político en Venezuela, cómo ha sido el desenvolvimiento dentro de la comisión y también en la Asamblea Nacional, cómo vemos nosotros el futuro político de Venezuela, y en ese sentido fue que escuchamos sus interrogantes y nosotros también dimos respuesta a las inquietudes que hubieran tenido. ¿Y qué impresiones crees que se llevaron ellos de acá? Mira, creo que todavía ellos tienen otras reuniones porque todavía no se retiran del país y ya se llevarán ellos sus impresiones. Creo que hay mucho por hacer, por lo menos en el tema que me compete en estos momentos, que es la ley de amnistía. La diputada Nora Bracho también resaltó que el grupo parlamentario Libertad está inconforme con la celeridad que se llevan a cabo las excarcelaciones en el país bajo el beneficio de la ley de amnistía. Y a juicio del diputado ante la Asamblea Nacional Bernabé Gutiérrez, la prioridad actual en Venezuela es la estabilización de las relaciones con Estados Unidos. Reitera que si bien se han pedido mejoras salariales y servicios públicos, el contexto actual exige que la prioridad sea la tranquilidad del país. Vamos a escucharlo. Que pedimos mejores servicios, optimización de la educación y de la salud y de la vialidad. Pero la prioridad en este momento es la paz, la tranquilidad del país y la estabilización definitiva de las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Gutiérrez pidió al gobierno de Estados Unidos que libere por completo las licencias para atraer inversionistas extranjeros y subrayó además que es necesario que se abran los consulados para atender a los migrantes venezolanos. Las exportaciones de crudo pesado venezolano a Estados Unidos alcanzaron su punto más alto desde el año 2024, registrando un flujo de 423.000 barriles de petróleo diarios entre el 6 y el 13 de marzo. Esta cifra representa casi el doble de lo reportado la semana anterior, cuando el volumen se ubicaba en 232.000 barriles, según datos de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos. El informe más reciente ofrecido por la mandataria encargada Delcy Rodríguez ha sido el ingreso de $300 millones al Fondo de Protección Social, producto de una venta extraordinaria de fuel oil. Sin embargo, hasta el momento no ha ofrecido cifras más detalladas de estas exportaciones. En cuanto a las cifras oficiales reportadas a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, indican que la producción petrolera de Venezuela experimentó un aumento de 10% durante el mes de febrero. Con este repunte, el país logró superar nuevamente el umbral del 1.000.000 de barriles por día, alcanzando un promedio de 1.021.000 barriles diarios de petróleo. Este crecimiento representa un incremento de 97.000 barriles respecto a los niveles del mes de enero. Y en el marco de la reactivación de la industria de hidrocarburos, el gremio de ingenieros en el estado Zulia lleva a cabo el levantamiento técnico de potencialidades empresariales e industriales de la entidad, esto para sumarse a la capacidad productiva petrolera. José Leonardo Nava, con los detalles. El presidente del Colegio de Ingenieros de la entidad, Hernán Mendoza, resaltó la disposición de sus agremiados de aportar el aval técnico necesario para los proyectos de infraestructura y servicios que demandará la industria petrolera. Estamos creando una unidad de planificación estratégica con visión Zulia para tocar todos los puntos con nuestras nuevas comisiones que ya la estamos nombrando: Comisión de Gas, Petróleo, Ambiente, Infraestructura, Urbanismo, Energías Alternativas y una que es por primicia nacional de Inteligencia Artificial. Tenemos que inventariar todas las instalaciones petroleras y de gas que hay en el estado Zulia, tanto en pozos como hay en tierra o en lago, más de 20.000 pozos que están activos, 5.000 y tanto. Tenemos que capturar o volver a actualizar 14.000 pozos y empezar a trabajar en un inventario regional para que tengamos cuánto de verdad es la cantidad que podemos sacar y para empezar a desarrollar todos estos pozos maduros. La apertura petrolera, derivada de la reciente aprobación de la Ley de Hidrocarburos, a su juicio,
como marco legal promete transformar la dinámica productiva, no solo de la costa oriental del lago, sino de todo el estado. Manejando con nuestros expertos, tenemos unas reservas probadas de 21.000 millones de barriles de petróleo diario. Y son en liviano, mediano y pesado, y los más importantes son liviano y mediano. Tenemos unas reservas de gas de 33 toneladas de pies cúbicos totalmente a la disposición para explotarlas y desarrollar. Y eso mismo lo tenemos que utilizar para reactivar todo lo que es la generación eléctrica. Si nosotros creamos un anillo de gas, el Zulia puede ser independiente y puede tener la energía que necesita para la explotación petrolera y para su desarrollo. Según Mendoza, el registro actualizado de empresas petroleras y proveedores de servicio también permitirá identificar y organizar al talento humano calificado que se requiere para ocupar los puestos de trabajo. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticias Venevisión. La Organización Mundial del Comercio prevé una desaceleración del comercio mundial de mercancías este año con un crecimiento limitado al 1,4%. Los economistas de la organización revisaron sus proyecciones y plantean dos escenarios principales, debido a la incertidumbre por el conflicto en el Medio Oriente. En el primero, que excluye los choques vinculados al precio de la energía, el crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías debería desacelerarse este año, situándose en 1,9% frente al 4,6% de 2025. En su segundo escenario, la OMC explica que si los precios del petróleo y del gas natural licuado se mantienen altos durante todo el año, la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2026 se reduciría en 0,3 puntos porcentuales. El comercio de servicios también se vería afectado, con una expansión más moderada del 4,1%. La OMC señaló que los países pueden mitigar el impacto de la guerra manteniendo políticas comerciales previsibles y reforzando la resiliencia de las cadenas de suministro. Y fue diferida la discusión de la reforma a la ley de minas. Andrés Díaz Hernández estuvo en la Asamblea Nacional y nos tiene los detalles. Por unanimidad. Se difiere el punto. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. El sector minero venezolano se prepara para un nuevo marco legal. Luego de que se aprobaran 12 artículos en la última jornada parlamentaria, el diputado Orlando Camacho reveló detalles del informe final. Un compendio de 129 artículos que prometen transformar la seguridad jurídica para los inversionistas que apuesten por el potencial mineral del país. Y este es un debate de forma progresiva donde los ciudadanos y ciudadanas, dan sus aportes, entregan sus recomendaciones, y también la comisión ha ido al centro, al epicentro y la profundidad que es el Callao, el Estado Bolívar, para conocer distintas realidades, así como todo el Estado Bolívar, y también estuvimos en el Estado Zulia. También hemos recibido en la comisión profesores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. ¿Y qué buscamos? Seguir abriendo el debate. Orlando Camacho enfatizó que la nueva normativa no solo garantiza el marco legal, sino que también prioriza la integridad física. El objetivo es claro: proteger tanto las inversiones como a la fuerza laboral que hace vida en los yacimientos mineros. Eso corresponde, ¿verdad o no?, a unos elementos de que lo que se requiere es ordenar, organizar y reconocer el trabajo de aquellos pequeños mineros que han venido dando la vida para poder sobrevivir. Recordemos que Venezuela ha venido trabajando, creciendo de forma limitada, y con esta ley va a permitir mejorar esos procesos productivos. En esta sesión ordinaria también se aprobó un proyecto de acuerdo por el júbilo de la victoria conseguida por la Selección Nacional de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Además, luego de haber diferido esta discusión de la ley de minas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, convocó a los diputados para una próxima sesión el próximo día martes. Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Amigos, si cambiamos de tema, una riña en la cárcel de Coro en el estado Falcón dejó un recluso fallecido y a otros 2 lesionados. Douglas Durán nos ofrece más detalles.
El hecho se registró en la comunidad penitenciaria ubicada en el sector San Agustín del municipio Miranda. Según los reportes, 13 reclusos resultaron heridos en una riña dentro del recinto carcelario, por lo que fueron trasladados hasta el hospital Dr. Alfredo Van Grinken de la ciudad de Coro. A pesar de que los 3 ciudadanos ingresaron con vida al centro asistencial, uno de ellos, identificado como Yoser Colmenares, murió a los pocos minutos a consecuencia de una herida que recibió en la región pectoral izquierda. Los otros 2 individuos que también sufrieron lesiones responden a los nombres de Over Leal y Junior Pérez. Desde el estado Falcón, Douglas Durán, Noticias Venevisión. El Foro Penal señaló que se le fue negada la amnistía a 2 de los policías metropolitanos detenidos por el caso del puente Yaguno en el año 2002. La ONG recordó que los privados de libertad Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina Cerrada tienen casi 23 años de reclusión por los acontecimientos del 11 de abril del año 2002. Puntualizaron que el argumento es que los delitos de los que se les acusa son tan graves que, según el artículo 9 de dicha ley, no pueden recibir el beneficio. De esta forma, los exfuncionarios policiales continúan con sus medidas de presidio en la comunidad penitenciaria Fénix, ubicada en Barquisimeto, luego de haber sido apresados el 19 de abril del año 2003. Y familiares de detenidos se concentran hoy frente a la sede del Ministerio para el Servicio Penitenciario. El grupo solicita la liberación de sus parientes y atención a sus casos. Andrés Díaz Hernández con más información. Con una protesta creativa, familiares se concentraron frente a la sede del ministerio. A través de una representación simbólica, denunciaron las precarias condiciones y los riesgos que enfrentan durante los traslados para las visitas carcelarias. Aquí recreamos que nos obligan a ponernos una capucha, que obligan a los presos políticos a salir humillados, encapuchados y esposados para recibir una visita a través de un vidrio y un teléfono, así como los presos políticos de Guaycaipuro, que también tienen una visita controlada y en condiciones de horror. Estamos aquí para reiterar esa denuncia, porque lo hemos hecho como colectivo en menos de 1 año y medio 3 veces, pero semanalmente para acá vienen los familiares a denunciar. La salud de los reclusos del fuerte Guaycaipuro también fue el centro de la denuncia. Familiares exigen el chequeo médico inmediato, asegurando que desde su traslado al centro penitenciario, las condiciones físicas de los internos han empeorado. ¿Qué están haciendo con los gedeones allá? Que ellos ahí le daban proteína, que los habían visto, que ellos ahí recibían medicina. ¿Cómo conseguimos nosotros a nuestros familiares? Aquí está la prueba. Aquí está la prueba de cómo los conseguimos. Los muchachos no están bien de salud. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dejan que venga, que lo revise un médico internacional? ¿Qué es lo que está pasando con el fuerte Guaycaipuro? Familiares de los denominados presos políticos reiteraron su petición de que se mejoren las condiciones de reclusión de sus familiares, además de exigir una vez más su liberación inmediata. Es importante recordar que, según cifras de la organización no gubernamental Foro Penal, aún se mantienen tras las rejas cerca de 500 personas. Desde el Rosal en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Mediante la aplicación de la ley de amnistía, los jóvenes Jeremy Pérez y Yuneiker Sandoval fueron excarcelados, esto tras permanecer detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de los municipios Los Guayos, en el estado Carabobo. Randolfo Blanco nos amplía esta información. Los 2 jóvenes fueron detenidos en enero de 2025 y acusados de terrorismo. Este jueves se recibieron la libertad como parte de los beneficios por la ley de amnistía y fueron recibidos por sus familiares y otras personas que estuvieron hasta hace poco detenidos junto a ellos en la sede de la PNB del municipio Los Guayos. Por todas las personas injustamente privadas de libertad. Hoy es un día victorioso que seguimos luchando. Doy gracias a mi madre, doy gracias a Ángel Luna, doy gracias a todos y principalmente a nuestro Dios, a mi padre, a mis hermanos, a mis hermanas y como yo, muchas otras familias esperando también un día como hoy para sus seres queridos. Doy gracias a Dios por este día victorioso y por una familia grande que me estuvo apoyando. Los 2 jóvenes son los últimos detenidos por razones políticas que permanecían en este comando policial. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias Venevisión. El Instituto Venezolano de la Leche asegura que el país produce 3 litros menos del estándar internacional exigido por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, debido a la caída en la industrialización del sector. Diana Vázquez nos ofrece más detalles.
Rodrigo Agudo, director del gremio, explicó que se ha reducido el consumo de leche en polvo y en menor grado el de leche líquida pasteurizada. Dijo que esto se puede atribuir a la informalidad. Venezuela tiene una característica muy propia. El venezolano, en términos de entre un 40 y un 60%, dependiendo de los años, en los últimos 75 años es leche en polvo. Ha variado en los últimos 10 años. Agudo también detalló que el 23% del rebaño es bufalino, caracterizado por ser doble propósito, productor de carne y leche, lo que ha contribuido al crecimiento del rebaño. A partir de los últimos 15 años se ha venido desarrollando o ha habido una transformación del rebaño nacional con un crecimiento de la familia bufalina, entendiendo que el búfalo de agua de origen de la India es un animal de doble propósito tropical, el cual en Venezuela tiene un gran potencial de desarrollo. El titular del Instituto Venezolano de la Leche precisó además que el país puede aumentar su rebaño actual de 12 millones de cabezas de ganado a través de una alianza con Colombia en zonas bajas del país, aprovechando el clima tropical de ambas naciones. Diana Vázquez, Noticias, Venevisión. Vamos a cambiar de tema. Cada 19 de marzo, el mapa del llano traza una ruta que converge en un punto, el Orza, capital folclórica de Venezuela, a orillas del río Arauca. Nuestra compañera Sofía Piñero nos cuenta más sobre estas fiestas en el siguiente material. Las fiestas del Orza no son solo una festividad local, son el testimonio de una cultura que no conoce fronteras, donde el arpa, el cuatro y las maracas resuenan en toda la población y la sabana es el único límite. El Orza se vuelve especial por su carácter binacional. El gentilicio colombiano y venezolano se funden celebrando la hermandad llanera. Estas festividades ofrecen diversos eventos como festivales de voces recias y estilizadas, toros coleados, joropódromos, cabalgatas llaneras, expoferias ganaderas, reinados y el esperado amanecer llanero del 19 de marzo es el clímax de la fiesta. Miles de personas visitan la capital folclórica de Venezuela, donde el sol apureño los arropa hasta que el último arpista decide callar sus cuerdas. La celebración incluye actividades religiosas en honor a San José, donde también muchos feligreses se unen en la misa, procesiones y otros eventos. Hoy más que nunca el legado de don Eneas Perdomo, aquel apureño que inmortalizó el himno Un 19 de marzo para un baile me invitaron, sigue vivo, pues no solo es una canción, sino que redactó el acta de nacimiento de la capital folclórica de Venezuela, el Orza. Desde el estado Apure, Sofía Piñero, Noticias, Venevisión. Bueno, y precisamente hoy Venezuela se reencuentra con sus raíces más profundas al celebrar el Día de la Llaneridad, una fecha que exalta la indomable cultura y las tradiciones que definen el alma de nuestros llanos. Esta vasta región que abraza los estados Apure, Portuguesa y Guárico no se limita a sus horizontes infinitos y su biodiversidad única. Es, ante todo, el hogar de una identidad que galopa entre la faena recia y el orgullo nacional. Es un reconocimiento al hombre y la mujer del campo cuya esencia ha moldeado el carácter histórico de toda nuestra nación. Esta identidad cultural, fruto del encuentro entre raíces indígenas, españolas y africanas, se manifiesta con vigor en la música, la danza y la gastronomía. El sonar del arpa, el cuatro y las maracas no es solo un género musical, sino el lenguaje de un pueblo que relata su vida a través del joropo y el contrapunteo. Desde Noticias Venevisión celebramos nuestra rica cultura, recordando que ser llanero es, en esencia, llevar el mapa del país tatuado en el alma y en el canto. Vaya nuestro abrazo, pues, a todos ellos. Y al ritmo del cuatro, la maraca y el arpa, hacemos nuestra primera pausa. Así es. Bueno, al regreso, recuerden, amigos, que tenemos toda la información internacional en lo que pasa en el mundo. Ya venimos. 19 de marzo para un baile me invitaron.
Amigos, es momento de conocer información internacional en lo que pasa en el mundo. Vamos a iniciar en Colombia con la grave emergencia que atraviesa el municipio de Facatativá, esto en Cundinamarca, donde las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de un río, una quebrada y un embalse. Las autoridades locales estiman que al menos 2.500 familias resultaron damnificadas tras las grandes inundaciones que afectaron a 15 barrios y varias zonas rurales. La crisis inició durante la madrugada de este miércoles con el desbordamiento del río Botello y la quebrada San Rafael, y el agua ingresó a viviendas y locales comerciales, causando pérdidas materiales totales en inventarios de negocios y enseres domésticos. Luis Carlos Casas, alcalde del municipio, confirmó que los organismos de rescate y la comunidad trabajaron durante toda la noche para drenar el agua de las calles y pese a que las lluvias cesaron parcialmente, el municipio permanece en alerta ante el riesgo de nuevos desbordamientos. Bien, y vamos a cambiar de tema porque un reciente informe de la ONU revela un panorama crítico para los activistas en Colombia. Según el organismo, tras la firma de la paz en 2016, los homicidios contra defensores de derechos humanos han registrado un aumento progresivo y alarmante. Las cifras son, como dijo Néstor, alarmantes, pues se detallan 972 asesinatos documentados en la última década. El alto comisionado Volker Turk califica la situación como una violencia implacable que sitúa al país entre los más peligrosos para esta labor. El documento señala que el 70% de estos crímenes fue perpetrado por grupos armados no estatales y estas organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal han ocupado los territorios abandonados por las antiguas FARC ante una respuesta gubernamental que la ONU considera insuficiente para proteger a las comunidades. Y aunque el organismo reconoce los esfuerzos del actual gobierno para frenar la violencia, advierte que la impunidad y la corrupción siguen siendo los principales motores de esta crisis que suma además más de 2.000 amenazas registradas desde el año 2016. Bien, y cambiando de tema, organizaciones civiles en España presentaron la iniciativa denominada Rumbo a Cuba, que se trata de una flotilla humanitaria que busca llevar energía renovable a la isla. El proyecto apoyado por la ONG Open Arms se centra en equipar hospitales cubanos ante la crisis severa energética que atraviesa el país caribeño. La misión prevé zarpar en mayo desde Barcelona a bordo del velero Astral. El objetivo principal es instalar sistemas fotovoltaicos en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana. Según los organizadores, la ayuda busca garantizar el servicio en unidades de cuidados intensivos. El grueso del material se enviará desde México para agilizar la logística en hospitales en Cuba o en instalaciones eléctricas. Aunque la fecha exacta depende de factores meteorológicos y políticos, la iniciativa se suma a otros esfuerzos internacionales para aliviar la escasez de insumos médicos y alimentos. Las autoridades de Irán confirmaron este jueves la ejecución de los 3 primeros condenados por su participación en las protestas registradas el pasado mes de enero. Los hombres ejecutados en la ciudad de Qom fueron hallados culpables de la muerte de los agentes de seguridad y delitos contra la seguridad pública. Se trata de Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saed Dawoodi. Fueron sentenciados bajo el cargo de enemistad contra Dios. Según el Poder Judicial iraní, el proceso contó con defensa legal y la ratificación del Tribunal Supremo. Sin embargo, la represión de estas manifestaciones ha dejado un saldo crítico, ya que organismos de derechos humanos estiman miles de fallecidos y decenas de miles de detenidos. Es que las cifras de la ONU revelan que Irán ejecutó a 1.500 personas en 2025, lo que representa un incremento del 50% respecto al año anterior. Y cerramos con la Organización Mundial de la Salud, que calificó como muy preocupante el brote de meningitis bacteriana que afecta actualmente al Reino Unido. Es que el foco detectado en el sureste de Inglaterra ya deja a 2 víctimas mortales y más de una decena de hospitalizados. La OMS advierte que la clave es el tratamiento temprano y los expertos aclaran que, aunque la vacunación es importante ante la emergencia,
La prioridad es el rastreo de contactos y el uso preventivo de antibióticos. Hasta el momento, las autoridades han administrado más de 2.500 dosis profilácticas entre estudiantes y contactos cercanos para frenar la transmisión, que ocurre principalmente por contacto físico estrecho. Las autoridades sanitarias británicas trabajan en identificar la cepa exacta, mientras las farmacias reportan una alta demanda de vacunas en la población. Hacemos una nueva pausa. Así es, amigos, al regreso tenemos más información en Noticias Venevisión, tenemos la información regional. Así que no se parten, ya venimos. Bien, vamos a continuar con más de Noticias Venevisión. Un hombre fue detenido por presuntamente abusar sexualmente de su hija de 15 años. Esto en el estado Cojedes. Héctor González con toda la información. El procedimiento realizado en el municipio Tinaquillo por el grupo Antiextorsión y Secuestro número 32 se llevó a cabo luego de que la hermana de la víctima denunciara tras ser objeto de actos lascivos por parte del señalado y asegurar que su hermana reveló haber sido abusada hasta en 3 oportunidades por parte de su padre biológico. El hoy detenido fue identificado como Elvis Eduardo Medina Venturas, de 61 años. De acuerdo con el reporte del GAES 32, la adolescente detalló que fue llevada bajo engaño a la residencia de Mendoza. Se resistió en primera instancia, pero terminó siendo coaccionada y abusada. Como evidencia se le incautó el teléfono a Medina Venturas y el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público, institución que procederá a las investigaciones de rigor. Desde Cojedes, Héctor Nuno González, Noticias Venevisión. Bien, cambiamos de tema. 28 choferes han sido sancionados por maltrato al usuario en San Cristóbal. Según la directiva del Consejo Municipal, aunque no hay un acuerdo sobre el incremento del pasaje urbano, los transportistas en la capital tachirense no irán a paro. Nuestra compañera Marina Eglot nos amplía la información. Pese a las vicisitudes, el transporte público en San Cristóbal se mantiene operativo. El Consejo Municipal revisa los avales solicitados y las denuncias de maltrato al usuario por pago del pasaje en bolívares. Más o menos como 28 choferes ya se les ha citado y bueno, de todas maneras vamos a seguir nosotros ampliando lo que es la cobertura en el tema de la recepción de las denuncias. Igualmente comentar sobre el tema del llamado a paro. Bueno, sabemos que los transportistas aquí en el municipio de San Cristóbal de manera responsable han asumido una postura de no ir a paro, pero nosotros estamos abiertos pues a las conversaciones y las mesas de trabajo necesarias. El Ayuntamiento capitalino, por su parte, iniciará la fase sancionatoria del transporte público por mal estado de las unidades y emisión de gases contaminantes. Esto a propósito del plan San Cristóbal Ciudad Ecológica. Nosotros tenemos un plan donde las unidades de transporte las vamos a identificar por colores donde se van a reflejar las rutas, porque nadie sabe, a veces nadie sabe una unidad de dónde es o para dónde va, sino esperar en la parada. Y por supuesto se va a ver un límite en las personas que tengan las unidades que no estén en las condiciones, inclusive desde las instituciones públicas debemos comenzar. Es decir, desde el mismo Estado debemos comenzar a controlar aquellas unidades que no tienen el control, por ejemplo, del monóxido de carbono, que eso produce, por supuesto, contaminación ambiental. Con respecto al pasaje urbano, no hay un acuerdo en la entidad fronteriza. Y aunque la Gaceta establece 60 bolívares, la mayoría de transportistas en la ciudad de San Cristóbal estarían cobrando 2.000 pesos colombianos. En Táchira, Marina Eglot, Noticias Venevisión. Productores merideños solicitan el apoyo de las autoridades ante el contrabando de hortalizas. Vamos a dejar que sea nuestra compañera Raquel Alarcón quien nos ofrezca más detalles. En estas condiciones que estamos produciendo comida para la mesa de muchos venezolanos, es insostenible y recordemos a las autoridades de que somos los responsables de velar por la seguridad agroalimentaria de todos los venezolanos. Entonces, por ese motivo hacemos el llamado al Ministerio de la Defensa para que revise bien de cerca sus puntos de controles
sus alcabalas desde el Táchira hasta el centro del país. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué permiten el tema del contrabando que golpea la economía de Venezuela? Los productores explicaron que las peticiones de este sector fueron llevadas por escrito para ser conocidas por las instancias nacionales. El tema del contrabando no es solamente papas. Acá está abarrotado nuestros mercados nacionales con papas, con zanahorias, con repollos, con remolacha y frutales. Entonces tenemos una competencia muy desleal porque no tenemos financiamiento, no tenemos un seguro que nos garantice seguir produciendo, y por eso nuestros hermanos de los Altos Mirandinos, como es el Jarillo y la Colonia Tovar, que son productores de frutales, también están en esta lucha, están congregados. Recordemos que somos 10 estados que estamos acá unidos. Aseguran que desde hace años están esperando ayudas y mejoras en el sector que les permitan no trabajar a pérdida. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Venevisión. Autoridades del estado de Nueva Esparta se preparan para recibir a temporadistas durante la Semana Mayor. Génesis Carrera con toda la información. Vamos a revisar. El alcalde del municipio Arismendi, Ali Romero, destacó que la Semana Santa en la Asunción se vive con pasión, convirtiéndose en el epicentro del turismo religioso en el oriente del país. Y nos hemos estado preparando para recibir una gran cantidad de temporadistas, de visitantes, que seguro va a ser superior a la Semana Santa del año pasado. Aseguró que el despliegue de seguridad cuenta con más de 300 funcionarios con la participación de Protección Civil, la Policía Nacional, BEN 911 e INEGUAR, quienes garantizarán la protección de visitantes y residentes durante las actividades religiosas. Hay operativos especiales durante la Semana Santa a nivel nocturno en todos los que son nuestros 4 cuadrantes, en donde cada jefe de cuadrante va a estar actuando de manera oportuna. Por su parte, el padre Darío Salazar dijo: invitamos a que las personas vamos a la iglesia, pues vamos a ir vestidos adecuadamente, no solo a la catedral, a todos los templos. Las autoridades municipales destacaron que la jurisdicción contará con un operativo especial en las rutas playeras, gastronómicas y religiosas, iniciando oficialmente la Semana Mayor con la bajada de las palmas que se distribuirán en las diferentes parroquias de la isla. Desde el estado Nueva Esparta, Génesis Carrera, Noticias Venevisión. 31.527 mujeres recibieron sus títulos de bachiller certificados de formación en la Universidad de las Ciencias de la Salud y en el INSES. Así lo informó Yelitze Santaella, ministra para la Mujer. Liz Flores nos amplía. Aquí en el Ministerio para la Mujer estuvieron presentes integrantes de las misiones Robinson y Rivas, quienes terminaron sus estudios de primaria y bachillerato. La gran misión Venezuela Mujer en su vértice número 2 precisamente tiene pues la formación y empoderamiento de la mujer del conocimiento como herramienta estratégica para la emancipación. Y a través también de la política de parto humanizado que desarrolla el gobierno bolivariano en firma con el convenio con la Universidad de la Salud Hugo Chávez, también ha hecho entrega en el día de hoy una certificación a mujeres de parto humanizado para seguir formándose. Más del 70% de los trabajadores de la salud son mujeres, están plenamente ejerciendo sus derechos, protegiendo la salud de todos los demás. Estamos incorporados a través de nuestro programa de formación permanente. El día de hoy estamos entregando certificados para un taller de promoción de la salud en la niñez y en el embarazo. Las mujeres emprendedoras recibieron sus certificados de formación del INSES y serán incorporadas a los planes de financiamiento anunciados por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República, por un monto total de $70 millones. Que van a ser definitivamente utilizados para el emprendimiento, nos permite seguir fortaleciendo
fortaleciendo la creatividad, la innovación de las mujeres y aportando pues al Producto Interno Bruto, que es el crecimiento económico de esta patria. Y bien lo saben ustedes, pues, que las mujeres han aportado en estos años muy duros y muy difíciles de aplicación de medidas coercitivas, económicas a la patria, y ha estado la mujer al frente y ha contribuido para que la economía de este país salga adelante. Hay algunas ocupaciones que son tradicionales de la mujer, pero estamos viendo una incorporación de la mujer venezolana en ocupaciones no convencionales, ¿no? Estamos hablando de mujeres que se están formando en áreas de soldadura, de carpintería, de albañilería, de la mecánica, pero también de la industria, en áreas complejas de la industria. Destacamos, por ejemplo, casi 200 mujeres participan en formaciones asociadas a la industria petrolera, directamente en perforación de pozos petroleros. Según la información aportada por Wilkelman Ángel, presidente del INSEE, en la actualidad están en proceso de formación 87.000 mujeres. Hasta ahora, en este Instituto de Capacitación Socialista han sido formadas 750.000 mujeres en todo el país. Desde el Ministerio para la Mujer, Liz Flores, Noticias Venevisión. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso estará con nosotros la viralísima. Así es, María Guarapano con Visión Tech. No se aparten, ya venimos. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticias Venevisión. Y bueno, el gobierno de México ha formalizado una alianza estratégica con 3 gigantes tecnológicos. Este acuerdo voluntario busca establecer protocolos conjuntos que permitan identificar, reportar y eliminar de manera eficiente contenidos que vulneren la integridad de las mujeres en estas plataformas. Nuestra viralísima María Guarapano nos va a dar todos los detalles de esta información. Sí, buenas noches para ustedes y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora en Noticias Venevisión. Esto es Visión Tech. Iniciamos nuestra sección nuevamente en México, y es que recientemente hablábamos de la posibilidad de limitar el acceso de menores de edad a las redes sociales. Pues hoy les contamos que el gobierno de esa nación ha establecido un acuerdo de colaboración con las plataformas tecnológicas Google, Meta y TikTok para combatir la violencia de género en el entorno digital. Esta alianza busca reducir los índices de ciberacoso mediante protocolos que permitan la eliminación rápida de contenido violento o íntimo no consentido, fortaleciendo así la seguridad de niñas y mujeres en la red. La estrategia se divide en 2 fases críticas: prevención y atención. Mientras, la primera se enfoca en educar a usuarios y creadores de contenido a través de campañas de seguridad digital, la segunda establece mecanismos de respuesta inmediata. Bien, y si hablamos de Google Maps, les cuento que la aplicación presentó una renovación bastante importante. Anunció nuevas funciones basadas en inteligencia artificial que buscan transformar la forma en que las personas buscan lugares y se mueven por la ciudad. La aplicación da un salto al presentar una experiencia visual completamente renovada, transformando la clásica vista plana en una representación tridimensional, algo como lo que estamos viendo aquí en pantalla. Así como lo escuchan, la actualización integra el modelo de AI Gemini y añade herramientas como Ask Maps, que permiten hacer preguntas dentro de la aplicación en lenguaje natural, como por ejemplo pedir recomendaciones de restaurantes, planear un recorrido o encontrar sitios específicos. También incorpora mejoras visuales en la navegación con mapas más detallados, edificios en 3D y orientación más clara durante el recorrido para entender mejor el entorno. Bien, estas funciones comenzaron a desplegarse en teléfonos Android y iOS y por ahora ya están disponibles principalmente en la India y en Estados Unidos. Pero Google planea obviamente ampliarlas progresivamente en más países, esperemos cuando llegue aquí en Venezuela, y por supuesto se lo contamos por aquí por Visión Tech. Ahora cambiamos de tema, y es que en plena polémica por el cable submarino entre China y Chile, un reciente informe también de Google develó la presencia de un grupo de ciberespionaje vinculado presuntamente al gobierno chino que estaría operando en decenas de países de diferentes continentes.
Así como lo escuchan, Google ha logrado desmantelar una red global de espionaje vinculada a China, que según ellos, desde el 2017, atacaba a gobiernos y empresas de telecomunicaciones en 4 continentes. El grupo, identificado como UNC 2814, presuntamente operaba con un sigilio extremo al utilizar servicios legítimos en la nube para ocultar sus actividades delictivas. Lo más sorprendente de su estrategia es que no explotaban fallas de seguridad, sino que usaban herramientas oficiales de Google Cloud para camuflar su tráfico malicioso. Al hacer precisamente sus ataques, que parecieran procesos legítimos de software, lograban pasar desapercibidos mientras extraían información crítica a escala mundial. Esto es lo que aseguran los expertos. Pero ahora bien, nosotros cerramos nuestra sección con los siguientes gigantes tecnológicos: Waymo, Tesla y Apollo Go, quienes aceleran la carrera por el transporte del futuro. El objetivo, fácil: dominar el mercado global de los taxis autónomos y transformar definitivamente la forma en la que nos movemos. Las 3 empresas dijeron que para finales de este año 2026 probarán los robotaxis en Tokio, sujeto a la aprobación de las autoridades. También indicaron que la idea en principio es que un operador con entrenamiento en seguridad esté dentro del vehículo como parte del ensayo. Recordemos que Tokio es uno de los mercados más desafiantes del mundo para los robotaxis debido a sus patrones de tráfico denso, complejos, trazados viales y elevados parámetros de seguridad. Ya veremos entonces qué ocurre con los robotaxis. Nosotros así con esta información hemos llegado al final de Visión Tech, recordándote que lo verdaderamente importante no es la tecnología, es quién eres cuando la usas. Como siempre, la invitación es a que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Ya saben que en @MariaGuarapano, la viralísima, los está leyendo desde ya. Chao, chao, feliz noche. Feliz noche también para ti, María, y también nosotros nos despedimos de la emisión estelar de Noticias Venevisión. Así es, amigos, como siempre, agradecidos por su altísima sintonía. Tengan todos muy buenas noches y un feliz descanso. Que descansen, hasta mañana. Nuestra pasión es contigo. 65 años y el futuro apenas comienza. Venevisión. Aquí se sueña, se suda y se crece.